de formación de vesículas, ¿no es cierto? Que implica no solamente eh, el traslado, sino también la formación de estas proteínas, ¿no es cierto? En el transporte vesicular sería. Ahora, estos organelos que vamos a ver hoy y en los peroxisomas están relacionados, o sea, si bien están implicados y están relacionados y forman parte de la célula, no tienen una relación directa con los otros organelos dados, sí, en cuanto a generar, son organelos involucrados en la generación de energía, ¿sí? Y básicamente las mitocondrias son las encargadas de eh, generar la energía para, a través de la degradación de lípidos y hidratos de carbono, ¿no es cierto? Y los cloroplastos son los organelos que están encargados de utilizar la energía que se obtiene a través de la luz y justamente van a generar ATP para poder sintetizar hidratos de carbono a partir del dióxido de carbono y el agua, ¿no es cierto? Entonces, para poder, sabemos que las mitocondrias, los cloroplastos y los peroxisomas difieren de los que fueron tratados en el otro PowerPoint, ¿sí? No solamente en cuanto a sus funciones, sino también en su mecanismo de formación. Por ejemplo, las proteínas que están destinadas a los peroxisomas, mitocondria y cloroplastos, en lugar de sintetizarse en los ribosomas que están unidos al reticulo plasmático, se sintetizan los ribosomas libres del citosol, sí es mi barbijo, y son importadas a los orgánulos de destino a través de cadenas polipeptídicas, ¿sí? Y también los cloroplastos y las mitocondrias contienen su propio ADN, ¿sí? Hay genes que se transcriben y traducen en en el propio organelo, y también esto está relacionado con el origen de ellos, ¿sí? Se cree que, como ya habíamos visto, están originados, de acuerdo a la teoría de la endosimbiosis, por una fagocitosis o por una englobación de una partícula de una bacteria que englobó a otra, y así una bacteria aeróbica en el caso de las mitocondrias y una bacteria fotosintética en el caso de los cloroplastos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de las mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos u organelos que que desempeñan un papel muy importante en la generación de energía metabólica de las células eucariotas, ¿sí? Tienen forma riñonada y miden de 3 micras de longitud por 0,5 micras de ancho. Varían en cuanto a su número, básicamente ocupan el 25% del citoplasma, y en las células hepáticas, donde hay mucha actividad o mucha generación o sea, requiere mucha energía, puede haber entre 1000 y 2000 eh, mitocondrias dentro de la célula, en las células hepáticas. Generalmente estos orgánulos no ocupan un lugar fijo en la célula y se mueven de una zona a otra dependiendo del lugar donde requieran energía. Están constituidos por una doble membrana, separadas por un espacio intermembranoso, ¿sí? Y las dos membranas van a limitar una matriz o compartimento interno. Entonces, en esta foto ustedes pueden ver, en esta diapositiva, cómo es la estructura de una mitocondria, ¿sí? Donde van a ver que están rodeadas por un sistema de doble membrana, una membrana externa, una membrana interna, ¿sí? Que dejan un espacio intermembranoso, y a su vez la membrana interna se pliega formando las crestas mitocondriales, ¿sí? Y adentro, o sea, limitando la membrana externa, estaría la matriz mitocondrial. Empezamos con la membrana externa. La membrana externa es una membrana básicamente que delimita al organelo, ¿sí? Y está definiendo el perímetro exterior de este organelo. Es permeable a los solutos del citosol y presentan porinas
que son proteínas encargadas del pasaje de sustancias que pueden pasar, pueden pasar sustancias de hasta 6.000 Daltons. También tiene en la pared externa enzimas que están, las porinas entonces habíamos dicho que son proteínas canal que permiten la difusión libre de moléculas que tengan hasta 6.000 Dalton, ¿sí? Y después tenemos las enzimas que intervienen en la degradación de ácidos grasos. Esa es la membrana externa. Ahora, después continúa un espacio intermembranoso que básicamente tiene la misma composición, es muy similar a la del citosol, porque recuerden que la membrana externa es muy permeable, ¿sí? Justamente esta composición del espacio intermembranoso es muy similar a la del citosol porque las porinas permiten el pasaje de sustancias de mayor tamaño. La que es altamente permeable o selectivamente permeable es la membrana interna, ¿sí? Donde ustedes van a ver que ya hay un alto grado de especialización con aproximadamente 75% de proteínas que están relacionadas con los procesos que ocurren en la membrana interna de la mitocondria, ¿no es cierto? Hay proteínas transportadoras, hay complejos enzimáticos y ATP sintetasas, ¿sí? Esta membrana interna se pliega formando las crestas mitocondriales cuya función principal es aumentar la superficie para justamente poder producir mayor cantidad de energía. La matriz mitocondrial es una zona que está en el interior, rodeada por la membrana interna, ¿sí? Donde hay moléculas que participan en la generación o producción de ATP. Hay ADN entre 2 a 10 copias de ADN circular, hay moléculas de ARN y ribosomas, ¿sí? Ocurren procesos ahí, como por ejemplo el ciclo del ácido cítrico, donde el piruvato y el acetil-CoA se convierten, el piruvato y los ácidos grasos se convierten en acetil-CoA, el cual se oxida para liberar o formar dióxido de carbono a través de este proceso que es el ciclo del ácido cítrico. Bueno, esta es la teoría que explica no solamente el origen de las mitocondrias, sino también de los cloroplastos. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto cuando vimos célula? Donde decía que una procariota, una célula, ¿sí? Fagocitó, ingirió una bacteria aeróbica, una bacteria que realizaba fotosíntesis, respiración, y los aeróbicos son protegidos por esta célula procariota y le daban energía a esa célula, ¿no es cierto? Con el tiempo, esas células aeróbicas se convirtieron en las mitocondrias, por eso tienen una doble membrana, ¿sí? Inclusive la membrana externa es muy similar a la membrana plasmática, ¿sí? De estas células. Y por supuesto que hablamos de una endosimbiosis, que es un proceso a través del cual este organismo ya no puede salir o vivir separado fuera de ese individuo. Y también así se explica el origen de los cloroplastos. Decía que algunas células procariotas primitivas habían fagocitado, ingirieron cianobacterias, que son bacterias que realizan la fotosíntesis, ¿sí? Al tener pigmentos fotosintéticos, con el tiempo se transformaron en cloroplastos y obviamente que ya no podían vivir fuera de ese organismo. Y así dieron origen a la célula vegetal y a la célula animal. Y hay pruebas que avalan esta teoría, como por ejemplo la similitud entre el genoma de las mitocondrias de una bacteria que es la Rickettsia prowazekii. Bien, habíamos dicho que las mitocondrias tienen un sistema genético muy particular, ¿sí? Ahí está el genoma mitocondrial humano, que codifica 13 proteínas implicadas en el transporte de electrones y el proceso de fosforilación oxidativa. También codifica los ARN ribosómicos 16S, 12S, y tiene 22 tipos de ARN de transferencia que son importantes en la traducción de las proteínas. Los dos ARN ribosómicos son los únicos ARN mitocondriales en las células animales y la levadura. El ADN mitocondrial de las plantas también codifica un tercer ARN ribosómico que es el 5S,
Las mitocondrias de las plantas y los protozoos importan y utilizan ARN de transferencia codificado tanto en el genoma nuclear como en el mitocondrial, ¿sí? Y básicamente hay una región en la zona del genoma designado como bucle D, que contiene un origen de replicación del ADN y las secuencias que van a dar origen a la transcripción, ¿sí? Hay unas pequeñas diferencias entre el código genético universal y el mitocondrial. Por ejemplo, van a ver que en el código universal el UGA es un codón de terminación y en el código mitocondrial humano es el triptófano. El codón AGA, AGG son las argininas en el código universal y en el código mitocondrial humano son codones de terminalización. Y el UAA en el código universal es la isoleucina, en el cambio en el código mitocondrial humano es la metionina, ¿sí? Para que vean que hay diferencias en cuanto a la pequeñas diferencias, ¿no es cierto?, en cuanto al código genético universal y el mitocondrial. Bueno, también es importante que sepan que estas proteínas que se fabrican son proteínas que se fabrican a partir de ribosomas libres, ¿sí? Y hay un proceso de internalización de esas proteínas en la membrana de las mitocondrias. Básicamente comienza con un proceso a partir del cual se unen las presecuencias que hay acá, libres, ¿sí? En el citosol, a receptores en la superficie de la mitocondria, ¿sí? Están las chaperonas, la HSP70, ¿sí? Que van a llevar, ¿sí?, a esta cadena polipeptídica que se inserta en un complejo proteico, que es un complejo TOM, que se inserta en la membrana externa, ¿sí? Después esas proteínas atraviesan el espacio intermembranoso y se transfieren en un segundo complejo proteico de la membrana interna, que es el complejo TIM, ¿sí? Y en el lado citoplasmático, o sea, en el lado del citosol, miembros de las chaperonas, que es la HSP70, mantienen estas proteínas desplegadas, o sea, hacen que no se formen como, no se plieguen, ¿sí? Para que se inserten después en la membrana mitocondrial. Profe, disculpe, Sí, hay compañeros que quieren ingresar a la clase. bueno, ya le admito, Gracias. de nada. Perdón, pero yo me copo acá hablando y me olvido. Bueno, entonces, también en el lado interno está la HSP70, ¿sí? En este caso creo que es la 60. Ah, no, la 60 es la que, o sea, una vez que ingresó el polipéptido, ¿sí? Se corta, se transfiere a la HCP60, que es otra chaperona, dentro de la cual se produce el plegamiento de la proteína y ya está la proteína plegada. Fíjense que en cada uno de estos procesos hay gasto de energía, ¿sí? Bien, ese proceso, ¿sí? Como ya les dije, la distribución de las proteínas de las membranas mitocondriales se realiza por secuencias hidrófogas de determinación que interrumpen el pasaje de las cadenas polipeptídicas a través de este complejo TOM que está en la membrana externa y del complejo TIM que está en la membrana interna. Y una vez que quedan insertas en la membrana mitocondrial, pueden quedar insertas en la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, después se insertan dentro, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se distribuyen las proteínas en el espacio intermembrana? Básicamente hay varios pasos. En primer lugar, son transferidas a través de la membrana externa mediante este complejo TOM, ¿sí? Pero a continuación quedan liberados en el espacio intermembrana. Otro proceso implica que en el paso 2 se transfieren al complejo TIM, ¿sí? Pero luego se liberan en el espacio intermembrana debido a la excisión de las secuencias hidrófogas de interrupción de la transferencia. Y el tercer proceso implica que
entran en la matriz mitocondrial y después son exportadas a través de la membrana interna al espacio intermembrana. O sea, son distintos modelos a través del cual se van distribuyendo las proteínas en el espacio intermembrana, ¿sí? Son mecanismos, el mecanismo 1, 2 o 3. Y quedan ahí insertados, en este caso, vuelven al espacio intermembrana, ¿no es cierto? No solamente hay internalización de proteínas, sino también de fosfolípidos. Ustedes recuerden que los fosfolípidos de las membranas mitocondriales son importados desde el citosol, ¿sí? Y ahí tenemos en las células animales la fosfatidilcolina y la fosfatidiletoanolamina se sintetizan en el retículo endoplasmático y se transportan a las mitocondrias a través de proteínas intercambiadoras de fosfolípidos, que sería esta estructura en forma de herradura de color azul, ¿sí? Estas extraen moléculas aisladas de fosfolípido de la membrana del retículo endoplasmático, ¿sí? Y lo liberan cuando el complejo llega a la membrana mitocondrial. Y ahí se insertan. O sea, toman de este lado, lo pasan a la membrana mitocondrial externa. Básicamente, las mitocondrias sintetizan fosfatidilcerina a partir de la fosfatidiletoanolamina y además catalizan la síntesis de fosfolípidos como la cardiolipina, que tiene 4 cadenas de ácidos grasos, ¿sí? Ahí tienen la estructura de la cardiolipina, que es un fosfolípido doble, poco frecuente, que básicamente está presente en la membrana mitocondrial interna. Bien, habíamos dicho que las mitocondrias están relacionados con procesos que generan energía, como la fosforilación oxidativa, también está involucrado en el ciclo Krebs, y la descarboxilación oxidativa. La degradación enzimática ocurre en el estómago y la glucólisis en el citoplasma. Entonces, la degradación enzimática es un proceso a través del cual alimentos que son digeridos, o sea, forman moléculas pequeñas. Por ejemplo, a partir de las proteínas se liberan aminoácidos, a partir de los hidratos de carbono se liberan monosacáridos, ¿sí? A partir de los ácidos nucleicos nucleótidos, de los fosfolípidos, triglicéridos, de los ácidos grasos, lípidos simples, ¿sí? Que son compuestos orgánicos sencillos. Ahora, estos tienen que ser, ahora vamos a hablar de los procesos involucrados en la generación de energía. La glucosa, que tiene 6 carbonos, se convierte en 2 de piruvato, que tiene 3 carbonos, y ahí intervienen 11 enzimas diferentes que están en el citosol de la célula. Básicamente en ese proceso se gastan 2 ATP, pero se generan 4 ATP, por lo cual la célula gana 2 ATP, 1 por cada piruvato. También se produce la reducción de 2 NAD para formar el NADH, ¿sí? Y en la descarboxilación oxidativa, el piruvato que tiene 3 carbonos se transforma en un grupo acetilo, que tiene 2 carbonos, que se liga a la coenzima A, formando el acetil-CoA, ¿sí? Entonces, el carbono del piruvato se extrae con 2 oxígenos, por lo cual se libera dióxido de carbono y se genera energía para reducir un NAD por cada acetil producido, ¿sí? El ciclo de Krebs ya es un proceso que ocurre en las mitocondrias, ¿sí? Donde los carbonos de hidrógeno y el acetil son oxidados gradualmente, dando origen al dióxido de carbono más agua, ¿sí? Ocurre una serie de 9 reacciones mediadas por enzimas específicas, donde el acetil se combina el ácido oxalacético con 4 carbonos para dar origen al ácido cítrico, que tiene 6 carbonos. Y en cada vuelta, 2 de los 6 carbonos del ácido cítrico se oxidan para formar dióxido de carbono, que es lo que se libera en la respiración. Ello genera energía para formar un ATP, 3 NAD y un FAT, ¿sí? Todas moléculas involucradas en la generación de energía. Estas moléculas de dióxido de carbono pasan al citosol y de allí se expulsan a través de los pulmones. En el proceso de fosforilación oxidativa también hay electrones derivados del NAD y el FAT que se combinan con el oxígeno, y la energía liberada es utilizada para dirigir la síntesis de ATP a partir del ADP. Ese oxígeno es reducido, el oxígeno reducido se combina con 2 iones de hidrógeno para formar el agua, donde hay complejos como la ATP sintetasa, la
las citocromo reductasa, ¿sí? La energía de los electrones se usa para transportar protones de la matriz hacia el espacio intermembranoso, y ese transporte es por estas bombas, es decir, es en contra del gradiente, y a través de proteínas transportadoras de electrones que actúan como bombas de hidrógeno, ¿sí? Bueno, ahí tiene el proceso de la cadena de transporte de electrones, donde se observa que los electrones procedentes del sucinato, que es el sucinato es el, el complejo 2, sucinato deshidrogenasa, ¿sí? Entran en la cadena transportadora de electrones a través del FAT en el complejo 2, ¿no es cierto? Que es, no, yo le estoy mostrando ahora las transferencias de electrones de los complejos 1, 3 y 4, ¿sí? Que están asociados básicamente a disminuir la energía libre para bombear protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Esto va a generar un gradiente de protones a través de la membrana interna, ¿sí? Donde se almacenan protones que se utilizan para dirigir la síntesis de ATP. Todo relacionado con el flujo de retorno de los protones a la matriz a través del complejo. Hay complejo 5, el complejo 4, que transfiere los electrones del oxígeno molecular, el complejo 3, ¿sí? Que está relacionado con la transferencia hacia la Q, a la ubiquinona, ¿sí? Que lleva los electrones por la membrana hasta el complejo 2, ¿sí? Donde los pares de electrones entran en la cadena de transporte a través de este complejo 1 que proceden del NAP. Entonces, hablamos de 4 complejos que están relacionados con la cadena transportadora de electrones. El complejo 1 es la NAT deshidrogenasa o NAT óxido reductasa, ¿sí? Que cataliza la transferencia de un par de electrones del NAT a la coenzima Q o ubiquinona, y está formado por 40 cadenas polipeptídicas y tiene una masa de 1000 kilodaltons. Tiene 9 centros donde se unen el hierro y el azufre, además de flavoproteínas, ¿sí? Y por cada par de electrones recibido transporta 3 o 4 protones al espacio intermembrana. En los humanos, estos polipeptidos son codificados a través de estos genes mitocondriales. El complejo 2 es la sucinato deshidrogenasa, que es un complejo que consta de 4 polipéptidos, todos están codificados por genes nucleares, ¿sí? Y se encarga de catalizar la transferencia de electrones de FAT a la coenzima Q o ubiquinona, ¿sí? La transferencia de electrones no es acompañada por transporte de protones. El complejo 3, el citocromo C o óxido reductasa, que cataliza la transferencia de electrones de la ubiquinona reducida al citocromo 3, una proteína periférica de membrana, y por cada par de electrones se transloca 4 protones al espacio intermembrana. Contiene grupo M, centros de hierro y de azufre, y casi 10 polipéptidos. Uno de ellos están codificados por el genoma mitocondrial. El cuarto complejo es el citocromo C o óxido reductasa, ¿sí? Que se encarga de catalizar la transferencia de 4 electrones de citocromo al oxígeno molecular. En los mamíferos está constituido por 13 polipéptidos, ¿sí? Y están codificados por el genoma mitocondrial. Bombean 4 protones por cada molécula de oxígeno que se reduce para formar el agua. Bien, todo esto son complejos que están relacionados con el transporte de electrones, pero también hay un mecanismo de acoplamiento de transporte de electrones a la generación de ATP, que recibe el nombre de acoplamiento quimiosmótico, que es un ejemplo de la relación entre la estructura y función en la biología celular. Y esta hipótesis del acoplamiento quimiosmótico fue propuesto por Mitchell en 1961, que sugirió que el ATP se genera utilizando energía almacenada en forma de un gradiente de protones a través de las membranas biológicas. Entonces, como los protones están cargados positivamente, el gradiente de protones contiene un componente tanto químico como eléctrico. El componente químico es el gradiente de concentración de protones, que es casi 10 veces superior en el espacio intermembranoso.
Además, hay un potencial eléctrico a través de la membrana debido al incremento neto de la carga positiva en el lado intermembranoso. Y acá tenemos la ATP sintetasa, que es una bomba de tipo F, que es el complejo 5, donde el flujo de protones a través de la porción FO determina la rotación del F1, que es una parte de esta ATP sintetasa, ¿sí? Que actúa como un motor de rotación que va a estar relacionado con la síntesis de ATP. Entonces, se requiere el flujo de 4 protones a través del FO para dirigir la síntesis de una molécula ATP por la F1. Es decir, que cada transferencia de los protones en estos complejos 1, 3 y 4, contribuye con la energía necesaria para sintetizar una molécula de ATP. La oxidación de esta molécula del NAD da lugar a la síntesis de 3 moléculas de ATP, ¿sí? La oxidación de un FAT que entra en la cadena de transporte de electrones en el complejo 2 genera solo 2 moléculas de ATP. Bien, eso es con respecto a las mitocondrias. Ahora vamos a hablar de otro organelo que está también involucrado con la bioenergética, que son los cloroplastos. A ver quién ingresó ahora. Muy bien, le voy a admitir. Bien, vamos a hablar un poquito de este organelo, que también es un organelo que está presente en las células vegetales nada más, es responsable del proceso de la fotosíntesis y en cierta forma tienen cierta similitud con las mitocondrias, ¿sí? Tanto los cloroplastos como las mitocondrias generan energía metabólica y de acuerdo a su origen, evolutivamente tienen tienen un mismo origen. Hablamos de la teoría de la endosimbiosis a través del cual se generaron o se formaron y también tienen su propio sistema genético, generan sus propias proteínas, forman y se replican por división, por fisión binaria, ¿sí? Sin embargo, los cloroplastos son organelos mucho más grandes y más complejos que las mitocondrias y desempeñan varias funciones críticas además de generar ATP. Los cloroplastos lo que hacen es convertir el dióxido de carbono en hidratos más agua, por supuesto, en glucosa y liberan oxígeno, ¿sí? Son organelos encargados de realizar la fotosíntesis, tienen forma alargada, miden entre 5 a 10 micras de longitud y 2 a 4 micras de ancho. Varían entre 20 y 40, también tiene una membrana externa, una membrana interna y un espacio intermembranoso. La membrana externa es muy similar a las de la mitocondria, tiene porinas, y la membrana interna es selectivamente permeable, ¿sí? La membrana interna está organizada en sacos aplanados que reciben el nombre de tilacoides, ¿sí? Estos tilacoides se apilan para formar las granas, ¿sí? Que son las pilas como pilitas de moneda. Tienen pocos fosfolípidos y muchos glucolípidos neutros, ¿sí? La matriz, en este caso, recibe el nombre de estroma, tiene un nombre particular, ¿sí? Y tiene también ribosomas 70S y una molécula de ADN circular. Son organelos autónomos porque tienen la capacidad de autoduplicarse, ¿sí? Y la membrana de los tilacoides es equivalente a la membrana interna de las mitocondrias. El genoma de los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, tienen su propio sistema genético, ¿sí? Donde refleja el origen evolutivo a partir de bacterias fotosintéticas. El genoma se parece al de las mitocondrias y tiene una molécula de ADN circular en múltiples copias dentro de cada organelo. Mamá, ¿qué pasa si lloro? O sea, gotas de agua se me caen acá. No pasa nada. Porque me está picando mucho. Bueno, no te toques. El genoma de los cloroplastos es mucho más grande, más complejo que el de las mitocondrias, oscila entre 120 y 160 kBA y tiene un contenido de aproximadamente 120 genes, ¿sí?
Básicamente se ha secuenciado el genoma de los cloroplastos de varias plantas, lo que permitió identificar genes presentes en el ADN de este organelo, y esos genes codifican ARN, 23S, 16S, 5S, 4,5S, 30 tipos de ARN de transferencia, proteínas ribosómicas, subunidades de ARN polimerasa, y hay genes que están relacionados con la fotosíntesis, que son los fotosistemas 1, 2, hay un complejo de citocromo BF, está la ATP sintetasa y la ribulosa bifosfato carboxilasa, ¿sí? Básicamente, entonces, el genoma del cloroplasto codifica 30 proteínas que intervienen en la fotosíntesis, incluyendo componentes de los fotosistemas 1 y 2, y todos los complejos del citocromo BF y de la ATP sintetasa. No solo es el principal componente de las proteínas del estroma del cloroplasto, sino también se considera que es la proteína más abundante de la Tierra, la rubisco, ¿sí? Que está codificada por el genoma de los cloroplastos. Bien, ahora vamos a hablar de la internalización de las proteínas. Bueno, ahora te voy a curar, anda, un poquitito. ¿Cómo ocurre la internalización de las proteínas? La internalización y distribución de las proteínas de los cloroplastos. Básicamente, estas proteínas son dirigidas por una secuencia, básicamente lo que habíamos visto que codifican más proteínas propias que las mitocondrias en los cloroplastos. Básicamente el 90% de las proteínas de del cloroplasto los codifican los genes nucleares. Como ocurre en las mitocondrias, estas proteínas son sintetizadas en los ribosomas citosólicos y después pasan al interior del cloroplasto como cadenas polipeptídicas completas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se distribuyen? Ocurre el transporte, se asemeja al de las proteínas del interior de la mitocondria, pero hay unas proteínas que son marcadas y dirigidas, ¿sí? Mediante un péptido de tránsito en su extremo amino terminal, ¿sí? Ahí ven que es un péptido de tránsito que está en color rojo, ¿sí? Estas van a dirigir el transporte a través de dos membranas del cloroplasto, la membrana externa y la membrana interna, ¿sí? Y después luego son eliminadas por una excisión proteolítica. Los péptidos son reconocidos por el complejo translocación de la membrana externa, que es el complejo TOC, ¿sí? Que está acá, ¿sí? Luego las proteínas se transfieren al complejo de translocación interna de la membrana interna, que es el complejo TIC, y luego son transportadas al estroma, ¿sí? Como en las mitocondrias, para el proceso de internalización se requiere de chaperonas moleculares y energía en forma de ATP. Fíjense que acá ya para que no se pliegue está la HSP70, ¿sí? Y de nuevo acá dentro, para que se pliegue, está la HSP60 que interviene en el plegamiento de la proteína, ¿sí? En este caso hay un péptido de tránsito que no tiene carga positiva. Por ello, el transporte de proteína interior del cloroplasto no requiere un potencial eléctrico a través de la membrana. Ahora, el transporte de proteína a la luz del tilacoide, recuerden que esto estamos hablando, llegó hasta el estroma, ¿no es cierto? Ahora, primero son internalizados, o sea, ingresan al estroma, y luego son marcadas y dirigidas para atravesar la membrana del tilacoide por una segunda secuencia señal hidrófoba que dirige a la proteína a la membrana del tilacoide. Acá ven esta, ¿sí? Y esa secuencia señal hidrófoba dirige la translocación del polipéptido a través de la membrana del tilacoide hacia la luz del tilacoide. Una vez que es eliminada la luz, ocurre una segunda excisión proteolítica y ahí queda la proteína plegada en el interior o en la luz del tilacoide. Bien. Básicamente, cuando nosotros hablamos de plastos, nos dirigimos o nos remontamos a un cloroplasto, ¿no es cierto? Pero hay varios tipos de plastos, ¿sí? Por eso nosotros hablamos de plástidos, ¿sí? Y todos los plástidos tienen el mismo genoma que los cloroplastos, pero se diferencian en cuanto a su estructura como en su función.
Los cloroplastos están relacionados con el proceso de fotosíntesis, ¿no es cierto? Tienen el pigmento que es la clorofila, ¿sí? Después tenemos plastos que tienen otro tipo de pigmento, como los cromoplastos, ¿sí? Que tienen pigmentos carotenoides, que están relacionados con el color de las flores o de los frutos. Por ejemplo, un tomate, un pimiento, ¿sí? Tienen pigmentos carotenoides que varían en cuanto a su forma, o sea, hay distintos tipos de cromoplastos, ¿sí? Y después tenemos plastos que carecen de pigmentación, ¿sí? Que se encargan de almacenar los productos de la fotosíntesis. Ustedes recuerden que como producto de la fotosíntesis se forma la glucosa, la glucosa que es un monosacárido se almacena en forma de polisacárido, que es el almidón, ¿no es cierto? Que es el organelo de reserva perdón, el producto de reserva de las plantas. Ese almidón se almacena en estos tipos de plastos que son los amiloplastos, ¿sí? Son plastos especializados para el almacenamiento de sustancias. En el caso del almidón, como ya le dije, el amiloplasto. En el caso de que almacenen proteínas, se llaman proteinoplastos. En el caso que almacenen aceite, se habla de oleoplastos, ¿sí? Y también hay elagioplastos, que son plastos que están relacionados con que pueden almacenar lípidos y almidón a la vez. Estos plastos se originan a partir de proplastos, ¿sí? Fíjense que acá hay un ciclo donde hay distintos tipos de plastos. Se originan a partir de estos proplastos. Los proplastos son los plastos que están cuando está creciendo en los brotes de las plantas, ¿no es cierto? Y estos van a dar lugar a diversos tipos de plastos maduros dependiendo de la función y las necesidades de la planta, ¿sí? Dependiendo del lugar donde esté, se transforman en cromoplastos. Si tiene luz, si están en las hojas, se transforman en cloroplastos o pueden transformarse en plastos de almacenamientos, ¿sí? Como en este caso, un amiloplasto. Y los etioplastos son plastos que se mantienen en un estado intermedio, ¿sí? Y, por ejemplo, en plantas que están en la oscuridad están los etioplastos, que dependiendo de la necesidad van a transformarse en cloroplastos, en leucoplastos, en cromoplastos, ¿sí? Bien, estábamos diciendo que la principal función de los cloroplastos era la fotosíntesis, ¿sí? Yo sé que esto ya dieron en química, pero vamos a repasar un poquito de cómo ocurre este proceso. Básicamente, durante la fotosíntesis, lo que la planta hace es captar la energía, la luz solar, ¿sí? La energía proveniente de la luz solar y comienza el proceso de síntesis de glucosa a partir de dióxido de carbono y agua. Entonces, este proceso ocurre en dos fases. En la fase lumínica, que requiere, o sea, porque requiere captar la energía proveniente del sol, esta reacción dependiente de la luz ocurre en la membrana mitocondrial, ¿sí? La energía de la luz solar dirige la síntesis de ATP y de NAD acoplada a la formación de oxígeno a partir del agua. Y otra parte que es la reacción independiente de la luz, que es la fase oscura, ¿sí? Donde el ATP y el NAD producido en la fase lumínica dirige la síntesis de glucosa a través del ciclo de Calvin, ¿sí? En la célula eucariota, tanto la fase lumínica como la fase oscura ocurren los cloroplastos, ¿sí? La reacción en la fase lumínica ocurre en la membrana mitocondrial y la reacción en la fase oscura en el estroma. Bueno, también hay un proceso de flujo de electrones a través de los fotosistemas 1 y 2, ¿sí? Donde la luz solar es absorbida por los pigmentos fotosintéticos, siendo las clorofilas los que más abundan en las plantas, ¿no es cierto? La absorción de la luz lo que hace es excitar un electrón en un estado energético más elevado y lo convierte así la energía de la luz solar en energía química potencial, ¿sí? Esos pigmentos fotosintéticos se organizan en fotocentros en la membrana de los tilacoides y cada uno de ellos contiene cientos de moléculas de pigmento. Esas numerosas moléculas de pigmento en cada fotocentro actúan como antenas, absorbiendo la luz y transfiriendo la energía a sus electrones que están excitados a una molécula de clorofila
y que sirve como centro de reacción. Entonces la clorofila del centro de reacción transfiere su electrón de alta energía a una molécula aceptora de una cadena de transporte de electrones. Los electrones que tienen alta energía se transfieren entonces a través de una serie de transportadores de membranas acoplados a la síntesis de ATP y del NAD. Básicamente este proceso hace que las proteínas que intervienen en hay proteínas involucradas, ¿no es cierto?, que intervienen en la fase lumínica de la fotosíntesis, como habíamos visto en la mitocondria. Acá hay 5 complejos en la membrana de los tilacoides, ¿sí? Los complejos en el transporte de electrones y en la síntesis de ATP y NAD están los 5 complejos proteicos de la membrana de los tilacoides, donde los fotones son absorbidos por complejo de molécula de pigmento asociado al fotosistema 1 y 2, que es el PC1 y el PC2, ¿sí? En el fotosistema 2, la energía derivada de la absorción de fotones se utiliza para escindir una molécula de agua en la luz del tilacoide. Luego los electrones son transportados por la plastoquinona al complejo citocromo BF, donde pasa un estado energético inferior y se van a bombear protones al interior de la luz del tilacoide. Los electrones se transfieren luego al fotosistema 1 mediante la plastocianina. ¿Sí? En el fotosistema 1, la energía derivada de la absorción de la luz vuelve a generar electrones de alta energía que lo transfieren a la ferredoxina y se utiliza para reducir el NAP al NAD en el estroma, NADPH. Y la ATP sintetasa, que está también ahí, utiliza después la energía almacenada en el gradiente de protones para convertir el ADP en ATP. ¿Sí? Bueno, ahí en el ciclo de Calvin vemos cómo en la fase oscura el ATP y el NAD producidos se utilizan para sintetizar hidrato de carbono a partir del oxígeno y el agua. En total el ciclo consume 18 moléculas de ATP y 12 moléculas de NADPH por cada molécula de glucosa sintetizada y deben pasar 24 electrones por la cadena de transporte para generar suficiente NAD para poder sintetizar una molécula de glucosa, ¿sí? Entonces, fíjense donde se convierten 12 moléculas de agua a 6 moléculas de oxígeno, lo que produce la formación de esas moléculas de oxígeno que van a ser liberadas de nuevo al torrente sanguíneo, luego, o sea, necesarios para la respiración. O sea, ustedes saben que las plantas en este proceso liberan oxígeno que luego nosotros lo utilizamos para respirar, ¿no es cierto? Lo utilizan por las mitocondrias. Bien, entonces, eso es con respecto al ciclo de Calvin. También hablamos de un ciclo, un flujo cíclico de electrones, que es una segunda ruta de transporte que genera ATP sin la síntesis de NAD, donde la energía de luz obtenida del fotosistema 1 se utiliza para la síntesis de ATP, ¿sí? Y los electrones ricos en energía se transfieren a ese fotosistema a través del citocromo BF. Y esa transferencia de electrones del citocromo BF se acopla, ¿sí?, al transporte de protones a través del tilacoide. Hay pigmentos relacionados como la plastocianina que devuelve luego esos electrones del fotosistema 1 en un estado energético más bajo, completando ese ciclo de transporte de electrones. Por lo tanto, la transferencia de electrones del fotosistema 1 puede generar ATP o NAD dependiendo de las necesidades metabólicas de la célula. Y por último, vamos a hablar de la síntesis de ATP, donde está la ATP sintetasa de la membrana del tilacoide, que es muy similar a la de la mitocondria. Sin embargo, la energía almacenada en el gradiente de protones a través de la membrana del tilacoide ocurre en la membrana mitocondrial, lo que ocurría en la membrana mitocondrial interna de la mitocondria, valga la redundancia, es de naturaleza química casi en su totalidad. En este caso, la membrana del tilacoide es impermeable a los protones, entonces difiere, ¿sí? Es más permeable a otros iones, concretamente al magnesio y al cloro. Básicamente, en este proceso, la energía
por cada par de electrones transportados en el fotosistema 2 se transportan 2 protones al interior del tilacoide y 2 a 4 protones al complejo citocromo BF. Como se necesitan 4 protones para sintetizar una molécula ATP, el paso de cada par de electrones a través del fotosistema rinde de 1 a 1,5 moléculas de ATP. Y el flujo cíclico de estos electrones tiene un rendimiento inferior a 0,5 a 1 molécula de ATP por cada par de electrones. ¿Sí? Estos procesos, que probablemente ustedes ya lo habrán visto en química, era para repasar un poquito y más que nada nosotros lo vamos a ver tanto a la mitocondria como a los cloroplastos, más desde el punto de vista biológico en cuanto a su función dentro de la célula, ¿no es cierto? Y por supuesto relacionarlo más fisiológicamente que químicamente, digamos, ¿sí? Así que hasta acá sería con respecto a este tema. Y si tienen alguna duda o pregunta, me avisan, ¿sí? Y yo voy a subir ya este videíto y el PowerPoint. Peroxisomas ya dimos la clase pasada, así que ya terminamos con este tema.